Acompáñanos a conocer estos lugares. Ahora viajaremos en el tiempo, en la época del hierro y el vapor. Sean bienvenidos a la Estación Central Carlos Antonio López. Bandada construida por don Carlos Antonio López, esta estación es testigo del desarrollo industrial del Paraguay. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Fue inaugurado en 1861, aunque no fue uno de los primeros ferrocarriles de América, sí fue uno de los primeros. Paraguay lo tuvo antes que Argentina. Echar a volar al viento. Materiales traídos de toda Europa con más de 200 técnicos. Esta estación va a competencia con Japón. Entre ellos se encontraban el norteamericano William Wheelwright y los ingleses George Thomson y Henry Walby, y entre otros. Aquí no solo se transportaban personas y mercaderías, también se movían ideas, emociones y revolución. Vibra tu tradición, en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial, sin ningún rumor, aflora en tu voz con ruego de amor y bendición. Cada rincón del centro histórico de Asunción guarda vestigios de nuestra identidad, pero más allá de la arquitectura y los monumentos, son los archivos lo que dan sentido a lo que vemos. Hoy estaremos recorriendo algunos lugares turístico-históricos de nuestro país, en donde la historia y los archivos se entrelazan. Acompáñenos. De agosto del año 2025 nos encontramos visitando la Plaza Uruguaya, originalmente conocida como Plaza San Francisco, hoy en día tiene el nombre oficial de Plaza República del Uruguay. Esto en agradecimiento al país que condonó la deuda de guerra, como así también devolvió trofeos de guerra. En esta plaza acontecieron varios sucesos históricos, como así también manifestaciones de índole política y social. Vibra tu tradición en la luz. El Cabildo de Asunción fue fundado en 1541 durante el gobierno de Domingo Martínez de Irala. Funcionó como institución colonial local del gobierno. Entre los documentos más importantes conservados se encuentra el libro del Cabildo de la ciudad de Asunción. Voy buscando por el mundo una aventura y un comienzo. El oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y el Panteón Nacional de los Héroes fue mandado a construir por Francisco Solano López en el año 1863. En su cripta reposan los restos del mariscal López, Carlos Antonio López y de los próceres. Sus restos están documentados en actas oficiales, notas de protocolo y en el archivo del Ministerio del Interior. El panteón también fue declarado punto cero de las rutas nacionales. Esta decisión está registrada en los archivos del Ministerio de Obras Públicas. Un poquito ya de alivio para mi corazón, es mi desesperación. Ubicada en el centro histórico de Asunción, la Casa de la Independencia fue escenario secreto de uno de los momentos más importantes del Paraguay. Fue en estos muros de adobe y bajo estos techos de tejas donde, en silencio, se tejió el sueño de la libertad de un grupo de valientes patriotas. En la noche del 14 de mayo de 1811, desde aquí salieron héroes que declararon la independencia del Paraguay del dominio español. Hoy, esta casa es un museo vivo. Cada sala nos transporta en el tiempo con documentos originales, muebles antiguos y objetos personales de los próceres. No es solo una visita, es una experiencia que nos emociona y nos conecta con el origen de nuestra nación. Y no olvides recorrer sus galerías, imágenes que inspiran y rincones que cuentan. Que se termine, voy gritando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio para mi corazón, para mi corazón. El Teatro Municipal de Asunción es uno de los más antiguos y famosos del Paraguay. Que fue llenas de pasiones en noches maravillosas. Voy gritando, voy pidiéndote un poquito. Es importante porque aquí se realizan danzas, conciertos y muchos eventos culturales. Al saber que tu querer ya no quiere más de mí, ni tampoco de mi amor. Siempre tú, pero siempre
siempre tú fuiste indiferente. El Teatro Municipal es un ícono cultural y está situado en el corazón de Asunción. En sus archivos podemos encontrar planos, programas de mano, fotos de obras, correspondencias y registros de todos los hechos que marcaron su historia. Además, es parte de nuestra historia y del arte paraguayo. Como estamos en la capital, es de suma importancia recorrer esos 3 lugares históricos, culturales de nuestro país. Estos 3 lugares son la Manzana de la Ribera, la Catedral de Asunción y también el Museo Juan Bogarín. A continuación, informaciones, curiosidades nos encontrarán a continuación. Luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul. Hoy nos encontramos en la ciudad de Asunción para apreciar una de las construcciones más emblemáticas y antiguas del país, la Catedral Metropolitana de Asunción. Esta obra, construida en el siglo XVII, es un testimonio vivo de nuestra historia paraguaya. Con mucho gusto les presento la majestuosa catedral. Tierra gloriosa, viva mi luna, tan tropical, porque toda en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque... El Museo Juan Sinforiano Bogarín está dedicado a preservar documentos, testimonios y objetos relacionados con la Iglesia Católica del Paraguay, especialmente el primer cardenal paraguayo. En ella encontraremos cosas como vestimentas litúrgicas, libros antiguos, fotografías, entre otros. Desde la perspectiva archivística, este museo sería un ejemplo de archivo especializado, ya que conserva documentación que sería de un valor religioso y también histórico incalculable y se mantiene de la forma que debe ser mantenida para su preservación. La Manzana de Ribera es un conjunto de 9 casas históricas que se datan desde el principio del siglo XVIII hasta el siglo XX. Hoy funcionan como museos y bibliotecas y salas de exposición en archivos de municipios. En este espacio se permite, gracias a la archivística, poder resguardar las fotografías y los antecedentes en la ciudad y se permite desarrollar en la zona urbana y social. Donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. El Archivo Nacional de Asunción es uno de los repositorios documentales más antiguos e importantes de América del Sur, fundado el 16 de septiembre de 1541. Es considerado el primer archivo organizado del Río de la Plata y custodiada más de 2 millones de documentos que abarca desde el siglo XVI hasta nuestros días. Se encuentra ubicado en el centro de Asunción, en una antigua casona que formó parte de las propiedades de Madame Lynch, compañera del presidente Francisco Solano López. Su arquitectura y detalles interiores como candelabros, paredes talladas y maderamen evocan la época colonial y republicana. Para mencionar algunos archivos, podemos destacar los expedientes judiciales sobre esclavitud, conflictos sociales y administración del Virreinato del Perú, la intimación al gobernador Velasco, firmada por Pedro Juan Caballero, la copia manuscrita original por Acuña de Figueroa, obsequiada por Uruguay. El Archivo Nacional de Asunción cuenta con un laboratorio de conservación preventiva para controlar el deterioro de los documentos y demás artículos. También se está implementando la digitalización de archivos nacionales e históricos, permitiendo una consulta más efectiva desde cualquier lugar. Nos encontramos en el Congreso Nacional de Paraguay, que tiene sus raíces históricas en 1811. Su estructura actual, bajo un sistema bicameral, Cámara de Senadores y Diputados,
fue establecida constitucionalmente en 1992 tras la caída del dictador Stroessner. En el Congreso Nacional nos encontramos con la Cámara de Senadores, compuesta por 45 miembros, y con la Cámara de Diputados, compuesta por 80 miembros. En cada Cámara, los miembros son elegidos a través de la votación, representando a los departamentos del país. Los documentos legislativos son conservados en el Archivo Nacional del Congreso, un repositorio institucional encargado de conservar, preservar y facilitar la memoria legislativa de la nación. Allí se conservan varios documentos de la nación, permitiendo así la trazabilidad para un mejor desempeño de las funciones públicas, tanto de los senadores y diputados. Este espacio, clave para la transparencia y la investigación, garantiza la conservación y la consulta pública de los documentos producidos en el ejercicio del Poder Legislativo paraguayo. Nos encontramos en el Museo Naval del Paraguay, que preserva la historia marítima y militar del país, con énfasis en su participación en la Guerra del Chaco y la guerra contra la Triple Alianza. Bueno, la Armada Paraguaya nace con la independencia misma, el 15 de mayo, cuando nos declaramos independientes, libres y soberanos. Ya contábamos ya con embarcaciones en el agua. Desde épocas remotas se sostiene que los guaraníes en aquella época ya navegaban por la agua del río Paraguay, ya contenían chatas, pequeñas embarcaciones con remos. Ellos ya como eran nómadas, como iban de un lugar a otro, ellos iban buscando llegar a otro lugar. Entonces ahí nace lo que es la embarcación y de repente las herramientas para después tener una armada nacional. Fue la independencia, viene el gobierno de don Carlos Antonio López, que era un innovador, alguien que le gustaba crecer, enviado oficiales a Europa. Se crearon los primeros amarraderos en Asunción, se construyeron barcos acá en la época de Carlos Antonio López. Cuando vayan al museo que queda acá en Sajonia, a unos kilómetros, van a ver así, está específicamente detallado de los comuneros. Se llamó el primer barco que se hizo en Paraguay y en Sudamérica, tengo entendido. Y varios más, ¿verdad? Que después fueron aniquilados todos en la guerra contra la Triple Alianza, nos quedamos sin embarcación. De ahí, la guerra contra la Triple Alianza, nos quedamos devastados, la Armada se quedó prácticamente sin recursos y nos fuimos creciendo como nos caracteriza, ¿verdad? Llega una época, un periodo de el presidente Pedro Bullari, ya estaba ya con pequeños acontecimientos ya listos para una guerra inminente. Entonces lo que hace este Pedro Bullari es contratarle o hablar con un teniente, en ese entonces era teniente coroneta, José Bozano, vamos a verle después ahí en el museo. José Bozano era un profesional naval, un oficial naval que se fue a recibirse en la Universidad de Massachusetts, en la carrera de Arquitectura Naval e Ingeniería Naval. ¿Qué hace su tesis para egresar de la universidad? Él hace un plano de un barco, de una embarcación, para recibirse, ¿verdad? Años después, Bullari conversa con él, le dice si se puede poner su proyecto de tesis a consideración, andar en Europa a buscar una empresa que pueda construir esta embarcación, que es la que estamos viendo ahí a la derecha. Bueno, ¿qué hace este Bozano? Se va a Europa buscando precio por sobre todas las cosas y calidad. Llega hasta Italia a un amarradero que se llamaba Odero Terni. Este amarradero era una empresa que estaba empezando, no tenía mucha fama todavía en la época, pero este Bozano habló directamente con los gerentes, los profesionales, y le dijo: bueno, tráeme tu dinero acá, yo te voy a hacer el barco. Te voy a hacer este barco por el precio uno, te voy a dar dos barcos. Entonces ahí nace los gemelos, Cañonero Paraguay y Cañonero Humaitá. Y la condición era que si se botaba la agua, y fondeaba, o sea que no flotaba, este Bozano y todo el gobierno paraguayo tenía que dar de baja lo que se invirtió, porque no era seguro su plano. Los mismos personales del amarradero no confiaban tanto en sus planos. ¿Por qué? Porque la densidad del agua del mar es distinta a la densidad del agua dulce, y en ese entonces todavía no había buques que navegaban de Europa a Asunción o a cualquier parte de Sudamérica. Todavía no había ese
esa navegación de agua dulce a agua salada. Era algo que todavía no se vio en ese entonces. Entonces el teniente Bozán no se animó, ¿verdad? Tenía algo en mente él preparado que no le contó tampoco a nadie. Entonces se construyó. ¿Qué pasa? Al llegar al Río de la Plata, manda a cambiar la quilla es la parte más baja del buque, que es lo que le mantiene equilibrado al buque. Entonces él ya tenía como opción eso, mandó cambiar, entraron a agua dulce y navegaron tranquilamente. Todos se quedaron sorprendidos, ya sea los brasileños, porque todas las cosas estaban... Y porque Brasil en ese entonces le había ofrecido a Bolivia una flotilla para usar en la guerra del Chaco. Cuando ya la guerra era inminente, entonces una guerra le iba a ceder, le iba a donar a Brasil. Cuando ven majear dos cañoneros de esta magnitud, en ese entonces fue el 1931, el 5 de mayo de 1931 llega a la bahía de Asunción. Y bueno, y ven en esa época y ya prácticamente a manera de persuadir por sobre todas las cosas. Entre las piezas más importantes del museo nos encontramos el cañonero Paraguay y el cañonero Humaitá. Dos piezas históricas que fueron construidas en 1930, que jugaron un papel clave en la Guerra del Chaco y que actualmente está abierto como museo. El museo también cuenta con una amplia colección de objetos navales, como uniformes, mapas, documentos, maquetas, armamentos y fotografías históricas. Estas piezas son claves para la reconstrucción del desarrollo de la Marina Nacional, desde sus orígenes hasta la actualidad. Caminar por estos lugares no es solo un viaje por el pasado, sino es encontrarse con el alma del Paraguay, porque entre papeles antiguos y cubiertas de hierro, vibra la memoria de un pueblo que nunca ha dejado de luchar. La historia no es un libro cerrado, es una conversación constante y es nuestro deber escucharla y aprender de ella. Por sobre todo, seguir escribiendo. Paraguay no solo guarda su historia en libros o museos, algunos de sus edificios más emblemáticos son verdaderos archivos vivos, que nos cuentan quiénes fuimos y quiénes somos. ¿Sabías que el Palacio de los López se llama así por Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López? Sí, Carlos Antonio mandó a construirlo para sus hijos, por eso se llama de los López. Hoy en día es sede del gobierno paraguayo, ahí trabaja el presidente y también se usa para actos importantes y visitas oficiales. El Palacio de los López, sede del gobierno paraguayo, no es solamente un símbolo de poder. Sus muros ocultan secretos e historias sobre su diseño y construcción, además de su evolución a lo largo de los años. A lo largo del tiempo, el Palacio de los López fue restaurado numerosas veces. Se recuperaron pinturas, murales y demás artefactos originales de la construcción. Además de que su rol como construcción ha evolucionado a lo largo del tiempo en distintas funciones. En los archivos podemos ver los planos originales, con diseño neoclásico. La escalera principal de mármol, por ejemplo, sigue siendo uno de los elementos más icónicos del edificio. Donde se han realizado actos históricos, recepciones y cambio de mando. Incluso hay archivos que muestran de cómo ha cambiado la oficina presidencial. El mobiliario original del palacio era de estilo francés. Madera tallada, bronce, espejos y estatuillas, muchas de ellas traídas desde Europa. Cada pieza habla del gusto de la época. Buenas tardes para todos. Yo soy el suboficial de primera máquina y motores Derli Aquino. Bueno, le estaré dando una pequeña reseña histórica de lo que fue Vapor Quest. Bueno, dice que antes de que Asunción fuera tomada, entonces el 6 de enero de 1869 el mariscal López ordenó al mariscal Romualdo Núñez
que estos barcos se desartillaran y empezaran a embarcar toda la reliquia del Paraguay. En síntesis, acá tenemos 6 barcos. Estos 2 lo que se pudo restaurar y estos 4 ya no. Su estructura era de madera. Bueno, entonces el 6 de enero de 1869 ellos zarpaban la bahía de Asunción rumbo al norte, o sea, agua arriba por el río Paraguay. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Dice que le estaban persiguiendo a corta distancia la tropa aliada a estos navíos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos entraron en el río Mandubiná, que está ubicado a 50 kilómetros de la bahía de Asunción, agua arriba. Ellos entraron con la intención de esconderse en el Mandubiná, pero al fin y al cabo prosiguieron la navegación y llegaron acá, navegando. Entonces ellos salieron en enero de Asunción y llegaron acá en agosto. Justamente este 18 de agosto se recuerda el auto de inmolación en Vaporcué. ¿Por qué el auto de inmolación en Vaporcué? En sí, acá no hubo batalla. Ellos, por ejemplo, lo que hicieron fue hundir y quemar estos barcos. Es un sacrificio que hicieron para que no caiga en manos del enemigo estos barcos. Como le estaba mencionando, en esto supuestamente venía toda la reliquia del Paraguay. Preservar estos archivos y lugares históricos nos ayudan a mantener viva nuestra identidad y por supuesto también el legado para las futuras generaciones.